Nuestro próximo orador es Nahuel Cuba, que está por allá. Si querés acercarte, Nahuel. Vamos, Nahuel. Nahuel es licenciado en Ciencias Químicas de la UBA. Es coordinador del grupo de árboles nativos de aves argentinas. Colabora en tareas de restauración y conservación en la Reserva Ecológica Costanera Sur, en la Reserva Ecológica Lago Lugano, y es gran divulgador y educador que pone en valor la importancia de conservar los ambientes en los que vivimos. Un aplauso para Nahuel. No, qué buena convocatoria, la verdad que votó bien por aquí. Bueno, buen día, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un gran día. No sé si ya hay gente acá que haya participado del encuentro del día de ayer, pero la verdad que está tremendo y me encanta la convocatoria que este congreso generó y bueno, esto, que después esto resulte, ¿no?, en voces, en personas participando, replicando, ¿no?, y seguramente habrán escuchado diferentes experiencias enriquecedoras, educativas, ¿no?, y sobre todo inspiradoras, ¿no?, de qué podemos hacer desde nuestra parte para justamente hacer un aporte a lo que es la divulgación, la revalorización, no solamente de nuestras mariposas, sino de nuestra flora, fauna y funga, porque no, nativa, ¿no?, todo esto que llamamos y conocemos como nuestro patrimonio natural. Si bien ahí Agus me hizo una formal presentación, me llamo Nahuel, soy socio y voluntario de Aves Argentinas y hoy en particular vengo en representación de mi querido grupo Árboles Nativos, que por suerte hoy tengo acá compás que me acompañan, Edu, Eve, todavía ando por allá y más personas. Ay, Graciela, ¿qué haces? Bajaría a darte un abrazo ahora mismo. Que a vos te conocen todos, Nahuel, Ahora sí. Bien, el grupo Árboles Nativos es un grupo que de hecho tiene casi 25 años formando parte de Aves Argentinas y hoy día, bueno, forma parte de un grupo de voluntarios y voluntarias, al igual que el grupo de comunicación, el de tráfico legal de fauna silvestre, el de biblioteca y más. Así que bueno, desde ya aprovecho a tirar ahí unos chivos. Si no lo hacen, sigan a Aves Argentinas, sigan a nuestra cuenta Grupo Árboles Nativos y se van a enterar de nuestras próximas actividades que realizaremos el 2025. Nuestra acción principal son nuestros encuentros de viverito que organizamos una vez al mes en la sede de Aves Argentinas, ahí en el barrio de San Cristóbal, que consiste básicamente en encuentros en nuestro espacio donde invitamos a la comunidad a meter mano en tierra, ayudarnos a repicar, trasplantar plantines, ensobrar sobres de semillas justamente, y bueno, nuestro último fin es justamente divulgar la importancia y el valor de la flora nativa y de alguna forma facilitar el acceso, ¿no? Sobre todo porque entendemos que hay cada vez más personas, lo cual nos encanta, cada vez más personas que justamente buscan interiorizarse en el tema de la flora y la fauna nativa. Entonces, de nuestra parte, humildemente, brindamos plantines y semillas a cambio de algún aporte a voluntad, alguna donación de sustrato, herramientas, así que están más que invitados e invitadas a acompañarnos el próximo año. Y también entre otras actividades realizamos talleres, charlas, salidas a reservas urbanas y parques con flora nativa, así que bueno, síganos y se enterarán de todo lo que hacemos. Bueno, yo recibí la invitación acá muy generosamente del equipo del COM para hacer un pequeño aporte en cuanto a lo que es justamente la flora nativa y su valor en los jardines silvestres y el valor justamente que juegan estos espacios, ¿no?, en entornos urbanos antropizados como el que nos encontramos como habitantes justamente de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Yo armé una presentación con algunas imágenes de apoyo, pero capaz que enseguida termino usándola. Si bien veo varias conocidas, veo varias caras conocidas, me gustaría saber de primera mano, primero, ¿cuántas personas de acá hoy día saben lo que es una planta nativa? ¿Quieren levantar las manos? Bien, afortunadamente hay bastantes personas. ¿Y cuántas de estas personas al menos hoy día cultiva plantas nativas en su casa, ya sea en su terraza, su jardín, balcón? Excelente. Bien, o sea, bueno, creo que hoy estamos en un lugar especial porque estamos acá rodeados de muchas plantas nativas. Seguramente más de uno ya habrá salido a cosechar semillas o algo, así que incluso yo lo voy a hacer en algún momento. Pero bueno, entonces, por lo menos veo que estamos en tema. Entonces, solo por si alguien quizás no sabe lo que es una planta nativa, alguien levante la mano si alguien nunca escuchó jamás hablar sobre las plantas nativas, sobre los jardines silvestres con plantas nativas. ¿Alguien? No. Bueno, no es el caso. Bueno, justamente ¿qué tenemos por los jardines silvestres con plantas nativas? Bueno, como espacios
intervenidos, ¿no? de nuestra mano, ¿no? Pero con un bajo mantenimiento, un bajo seguimiento, ¿no? Y compuestos principalmente, ¿no? de diferentes especies nativas, pero que muchas veces pueden estar combinadas con también especies no nativas o exóticas, algunas de valor ornamental, siempre y cuando quizás no sean especies exóticas problemáticas, ¿no? Pero bueno, un jardín silvestre de plantas nativas básicamente son espacios donde permitimos que la flora se desarrolla, crezca, ¿no? y veamos su transformación a lo largo del año, ¿no? Conforme van pasando los meses y las estaciones, veremos cómo las plantas nativas van cambiando en apariencia, van rebrotando, van generando follaje, van surgiendo las flores y los frutos, ¿no? Y quizás eso es como lo más hermoso de estos espacios, que justamente son lugares dinámicos y en constante transformación. Sé también muy bien que según la programación del día de hoy vamos a tener dos aportes interesantes. Por un lado el de Eve, que va a comentar su experiencia de intervención con flora nativa en el Corralón de Floresta en Comuna 10, y también, no sé si están por acá, Romina Suárez, y allá está, y vecinas de Villa Santa Rita, que van también a contar un poco sobre su experiencia del pasaje Mariposas, ahí en la calle Toay. Así que bueno, quizás no me voy a meter tanto en detalles técnicos de, bueno, especies, y seguramente Gastón ayer lo haya comentado también, pero bueno, lo que, capaz que sí, pida una diapositiva más. Lo que quizás hoy quiero compartir es por un lado, bueno, reflexionar un poco, ¿no? Digamos, cuál es el contexto en el cual nos encontramos hoy día, ¿no? En qué lugar, cuál es nuestra ubicación geográfica y tiempo, ¿no? Y bueno, seguramente la gran mayoría de los que estamos aquí presentes seremos habitantes, ciudadanos, ¿no? De lo que es Capital Federal y Gran Conurbano, ¿no? Y que bueno, obviamente cuando buscamos una imagen satelital de la región, lo que nos vamos a encontrar siempre es con una imagen de esta apariencia, ¿no? Un gran manchón gris, ¿no? Que da cuenta un poco, ¿no? Esto siempre como me invita a reflexionar sobre cuál es quizás la relación que tenemos como sociedad con el territorio que estamos ocupando, ¿no? Si hemos prestado atención, ¿no? justamente al medio natural que alguna vez ocupó estas tierras, ¿no? O si justamente, bueno, como esto vemos que ha pasado históricamente, hemos hecho caso omiso, ¿no? A pastizales, bosques nativos, humedales, y hemos avanzado sobre ellos quizás de manera poco planificada, ¿no? Y muchas veces con intereses en juegos como la especulación inmobiliaria, el cambio de suelo para fines productivos y más, ¿no? Y bueno, es una realidad innegable en la cual hoy nos encontramos. Desde ya que seguramente estaremos más de acuerdo que áreas naturales todavía sin modificar o con buen grado de conservación merecen nuestra total atención y cuidado, ¿no? Y es justamente necesario jugar por su protección y que se generen áreas protegidas, áreas de conservación para su cuidado Perfecto. Pero bueno, ¿qué pasa después con quienes habitamos las ciudades, no? Si bien el ambiente está completamente modificado, eso no quiere decir que digamos debamos ignorar que antiguamente teníamos estos ambientes naturales, estos ecosistemas ocupando nuestro lugar. A ver ahí. Hola. Ahora sí. Entonces, justamente en entornos urbanos como el que habitamos, resulta más que relevantes, ¿no? Los espacios verdes públicos, espacios verdes privados, y acá entra en juego todo, ¿no? Desde parques, plazas, bulevares, reservas urbanas, y se vuelve como el espacio que cada uno de nosotros tendremos a nuestra disposición y alcance, ¿no? Canteros, terrazas, jardines, y bueno, justamente yo creo que, digamos, dada la situación en la cual nos encontramos hoy, ¿no? De pérdida, completa degradación de estos espacios verdes naturales, ¿no? Completamente inconexos, ¿no? Y muchas veces carentes de vegetación nativa, ¿no? Bueno, justamente como ciudadanos y ciudadanas tenemos de alguna forma la responsabilidad moral y ética de, por un lado, primero, bogar por mejorar las condiciones de nuestra calidad de vida, ¿no? El lugar que habitamos, y bueno, seguramente empezaremos con, bueno, querer plantar, querer sumar árboles, frutales, armar huertas urbanas, y todo eso está perfecto y es una forma también de apropiarnos del espacio público que compartimos y hacemos uso, ¿no? Y si después avanzamos un poquito más, profundizamos y conocemos sobre la flora nativa y entendemos que la flora nativa es importante justamente por su valor desde ya cultural, natural, ecológico, por representar ser el sitio de nidificación, refugio y fuente de alimento de la fauna nativa. Bueno, empezaremos a plantar quizás un del campo, algún ceibo, empezaremos a incursionar en lo que es la siembra, ¿no? Y bueno, yo creo, y hoy veo con buenos ojos, es que cada vez más personas, organizaciones van trabajando el tema, van apareciendo herramientas, facilidades, guías, tutoriales, grupos, mucha gente generosa, ¿no? Que comparte su experiencia en espacios como el de acá. Así que, digamos, hoy día, digamos, el camino está bastante allanado. Aún así, queda mucho por hacer.
y conforme la ciudad o esta mancha gris vaya avanzando de una forma descontrolada, digamos, nosotros tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y también empezar a fortalecer estos espacios verdes, porque de una u otra forma, si no, el día de mañana nos quedaremos, o al menos nuestras generaciones futuras se quedarán sin este derecho y disfrute, ¿no?, de poder acercarnos a un espacio natural, escuchar el canto de las aves, disfrutar de la floración de muchas hermosas plantas nativas que tenemos. Entonces ahí está quizás el compromiso que debemos asumir justamente como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Proteger nuestro espacio natural, proteger nuestro patrimonio histórico y cultural, y eso, empezar a compartir experiencias, invitar y contagiar que más personas se sumen a esta causa, ¿no? ¿Por qué no? Voy a traer al menos en las siguientes diapositivas 3 ejemplos rápidos, ¿no?, digamos, de situaciones, experiencias acá en Capital Federal donde justamente se ha promovido el cultivo y la plantación de diferentes especies nativas con diferentes fines y propósitos, ¿no? Por un lado, bueno, sin ir más lejos, acá enfrente en el Jardín Botánico tenemos el hermoso caso del Jardín de Mariposas, que ya desde hace varios años su encargada, Soledad Mesía Blanco, bueno, viene trabajando e investigando y siguiendo, ¿no?, justamente cómo evolucionaron estas plantas nativas en el tiempo. En la medida que fueron sumando diferentes especies, ella fue observando que diferentes especies de mariposas y polillas se fueron acercando a este espacio completamente reducido y rodeado, ¿no?, de importantes avenidas como Las Heras y Santa Fe, y que justamente da cuenta de que por más pequeño que pueda parecer un espacio a intervenir, hace la diferencia, ¿no? Entonces, si esto se logró en un espacio dentro de un jardín botánico en el barrio de Palermo, ¿por qué no voy a poder hacer lo mismo yo en mi balcón o en mi pequeño cantero de la vereda? Entonces, siempre y cuando hagamos un uso inteligente y una elección racional de las especies nativas a incluir, bueno, podremos brindar justamente un sitio de refugio de alimentación para no solo mariposas, sino también abejas, escarabajos, arañas, aves y más, ¿no? Así que bueno, si alguien no llega a conocer este espacio, cruce por favor y vaya a verlo, porque el día está hermoso y se lo tengo en cuenta de día muchas mariposas. La siguiente imagen, por ejemplo, también es el caso interesante de un parque, que es el Parque de la Estación, ubicado en el barrio de Valvanera, donde esta experiencia también me encanta porque da cuenta, ¿no?, de la organización vecinal a través de un espacio como una mesa de trabajo y consenso, ¿no?, de este espacio verde público, que además fue recuperado justamente, ¿no?, donde había otros intereses en transformar todo este predio, ¿no?, quizás en edificaciones o en otro tipo de fin que diferente al de un parque verde público, ¿no? Y hoy día por suerte podemos disfrutar no solo de este caso del Parque de la Estación, sino también de otros espacios verdes como el de Parque Avellaneda, el Parque Quinquela de la Boca. Bueno, próximamente quizás la plaza ahí de Villa Santa Rita tenga, digamos, este mismo fin, ¿no?, donde además, entre otras acciones, los vecinos y las vecinas organizadas eligieron y decidieron que en los espacios verdes de este parque se priorizara el uso de plantas nativas, generando escenarios como este, ¿no? Todo un cantero emulando una pradera natural silvestre con herbáceas, rastreras, algunas arbustivas y algunos árboles, ¿no? Y que bueno, quizás en una época como la del día de hoy, este cantero se encontraría con esta apariencia. Desde ya que, obviamente, por ser un espacio ubicado, ¿no?, en una matriz urbana, también con presencia de diferentes sectores, no todo es sencillo y muchas veces hay complicaciones como, bueno, conflictos con la cuadrilla de poda o de mantenimiento, vandalismo, gente que quizás no tiene cuidado, ¿no?, de no pisar las plantas. Entonces ahí están como las dificultades y complicaciones de plantar en espacio verde público, pero aún así, y más allá de todas estas contras, es posible, y hoy día podemos encontrar casos de éxito que, bueno, por suerte nos permiten acercarnos, ¿no?, y conocer a la flora nativa en nuestros barrios, por ejemplo, ¿no? Y la siguiente imagen, por ejemplo, es el caso de los biocorredores presentes en el predio de la Facultad de Agronomía, donde ya hace unos años docentes y estudiantes de la Tecnicatura en Jardinería, bueno, fueron interviniendo diferentes sectores de todo este predio, sumando también canteros con plantas nativas, sumando herbáceas, arbustivas, ¿no? Y hoy día también encontramos macizos, ¿no?, de muchas flores, con perfumes, aromas y texturas, ¿no?, que atraen una gran cantidad interesante, ¿no?, de visitantes florales. Y hasta hace muy poquito, bueno, gente de la cátedra también de botánica y de agronomía de la UBA sumó cartelería educativa e interpretativa, ¿no?, justamente para dar cuenta, ¿no?, de la importancia y la identidad, ¿no?, de los diferentes visitantes que podemos encontrar en estas flores de las plantas nativas. Algo ya fui mencionando, ¿no?, como las abejas, las moscas de las flores. Entonces, estos espacios tienen como diferentes valores, ¿no? Desde ya hay un valor educativo indiscutible, ¿no? Es un aula a cielo
abierto donde diferentes personas de todas las edades pueden acercarse y conocer sobre la biología, ¿no?, de muchos insectos, el ciclo de vida de algún animal en particular, o las interacciones que se generan, ¿no?, entre la flora y la fauna. Pero también son espacios, ¿no?, de disfrute, de recreación, porque no también de investigación, ¿no? No solamente se hace investigación en las áreas protegidas o en las reservas urbanas, también pueden haber proyectos interesantes a partir de pequeños espacios reducidos como estos. Y a fin de cuentas, bueno, son espacios, ¿no?, que mejoran un poco nuestro entorno y nos permiten tener una mejor o una mayor conexión con la naturaleza, a pesar de estar inmersos en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Siguiente, bueno, esta diapositiva simplemente la utilizo más que nada para mencionar el concepto, ¿no?, de los biocorredores urbanos, como, bueno, esta idea de que todos estos espacios verdes enclavados en una matriz urbana, ya sean grandes, chicos, ya sean parques, plazas, bulevares, reservas, jardines y más, todos a la larga podrán ir conectándose en la medida que estos espacios sean más grandes, estén más cercados entre sí, y desde ya que obviamente tengan presencia de plantas nativas, ¿no?, integrándolas, ¿no? Y conforme se vayan generando estos biocorredores, algunos quizás más evidentes, como por ejemplo la forestación sobre márgenes de arroyos o a los costados de la vía del ferrocarril, pero bueno, cualquier manchón o islote que podamos sumar en todo este manchón gris que vimos diapositivas atrás fortalecerá las conexiones, ¿no?, y el intercambio y el flujo, ¿no?, de no solamente de animales como aves, insectos, alados sobre todo, sino también semillas, propágulos de muchas plantas nativas, y de esa manera lograremos que estas plantas, estos animales colonicen otros sitios, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Bueno, y a partir de acá yo, por ejemplo, bueno, no quiero ser repetitivo con lo que se haya mencionado ayer, pero por si alguien se pregunta, bueno, todo lindo con las plantas nativas, pero bueno, ¿cuáles son las plantas nativas de mi región? ¿Dónde las puedo conseguir? ¿Las puedo encontrar y puedo cultivar en mis propios medios? Me pasó a saludarnos el pavo real. Pero bueno, yo acá me hice una pequeña selección rápida de algunas especies hoy bastante conocidas, bastante difundidas, y por suerte también van apareciendo cada vez más emprendimientos de gente que cultiva plantas nativas, ¿no? Algunos más formales, otros no tantos, pero que bueno, hoy gracias a la conexión que nos dan las redes, ¿no?, como Instagram o Facebook, podemos encontrar fácilmente a alguna persona que esté quizás en mi propio barrio cultivando plantas nativas y ir a justamente comprarle, o también, bueno, acercarse a nuestro espacio como el del grupo de árboles nativos. Pero bueno, a la hora quizás de sumar plantas nativas en el espacio que yo tenga, ya sea una terraza o un jardín, como un balcón, quizás difícilmente yo planteo un árbol de gran porte, y si no, prefiero sumar algún arbusto o alguna herbácea, ¿no?, que requiera poco cuidado y poco mantenimiento, sobre todo gente que quizás no tenga mano verde, dice, bueno, ¿qué puedo cultivar y que no se me muera a la semana, ¿no? Y algunas plantas interesantes con este fin pueden ser, por ejemplo, muchas de la familia de las compuestas o las asteráceas, ¿no?, las típicas margaritas. Y entre varias margaritas nativas que tenemos, hay una muy especial que es la Grindelia pulquera, la margarita amarilla, también melosa, que es un arbusto que hoy día se encuentra en todos lados, seguramente también esté acá plantado en el ecoparque, y que, bueno, así como lo ven, es un arbusto muy rústico, con pocos requerimientos, y que sobre todo cuando florece genera estos capítulos amarillos muy llamativos para muchos insectos visitantes florales. Así que es una gran planta que se puede cultivar fácilmente. Pero también después hay otro grupo interesante dentro de la familia de las compuestas, que son las bien conocidas chilcas, ¿no? Una palabra genérica para mencionar o referirnos a herbáceas o arbustivas, ¿no?, con esta apariencia, ¿no? Plantas con una gran floración profusa, abundante y sobre todo muy perfumada, y estas creo que son como las plantas claves a la hora de incorporar un espacio por más reducido que sea, sobre todo en particular porque esta especie que es la chilca olor, mariposera, doctorcito, realmente créanme que atraen un montón de insectos, no solamente mariposas, además de, bueno, otras interacciones como ser planta hospedera de una especie de mariposa, o también, bueno, justamente permitir que muchos animales, insectos sobre todo, bueno, aparezcan y se acerquen a buscar sus flores, y que después el resto del año quizás no las veamos más, ¿no? Entonces todo eso es posible gracias a haber puesto una chilca de olor en mi balcón, por ejemplo, ¿no? O después también tenemos otras plantas del mismo grupo, también más o menos llamativas, pero que todas en definitiva son hermosas al menos a nuestros ojos, como la teyuca o el pompón rosa, pero bueno, son plantas que hoy se consiguen, digamos. Saliendo de las asteráceas y pasando quizás a las familias verbenáceas, también podemos encontrar las verbenas desde ya, muchas de ellas pocas veces tenidas en cuenta y consideradas como yuyos o malezas, ¿no?, con plantas que crecen en baldíos, ¿no?, y que justamente son estas las plantas que más necesitamos para sumar en nuestros espacios. Y también verbenas tenemos un montón, pero que todas en definitiva nos van a arreglar su floración lila, rosada, muy pequeña pero sutil, y también importante para muchos insectos polinizadores pequeños, ¿no? O por ejemplo también, si preferimos una planta más grande, podremos encontrar lantanas. Lantanas hay muchas y quizás todo el mundo conozca la lantana española o lantana cámara, que muchas veces también caemos en la discusión de si es una planta nativa, si es una planta exótica, si es tropical o no. Pero bueno, es indiscutible que esa lantana cámara atrae muchos insectos, pero si alguien opta por buscar una lantana quizás alternativa, también nativa, puede buscar justamente lantanas moradas o camaradas morados como
la lantana megapotámica, también conocida como lantana rastrera. Hay variedades, hay cultivares, hay plantas en viveros tradicionales que tienen esta especie, pero quizás con flores de otros tonos, otros colores. Pero bueno, uno hace lo que puede, y si quizás no consigo esta lantana, bueno, empezaré con la lantana amarilla, empezaré con la lantana camara, y después iré incorporando y sumando diferentes especies en el jardín que yo posea. O por ejemplo, si prefiero alguna plantita rastrera para alguna pequeña maceta de baja profundidad, las glandularias son una gran opción alternativa, que son estas pequeñas margaritas punzón. Recordemos que son verbenáceas, no son asteráceas. Pero también glandulares tendremos desde flores rojas, flores lilas, flores blancas, ¿por qué no? Así que opciones hay muchas. O por ejemplo una tercera familia de las malváceas, ¿no? Que también creo que en este momento acá en el cantero enfrente hay una linda malva rosada regalándonos sus flores. Y también son plantas hoy día bastante llamativas, bastante vistosas, y hace que cualquier persona que no esté interiorizada en el tema de las plantas nativas quiera tener una planta nativa. Así que son como plantas que juegan, ¿no? como caballitos de batalla a la hora de compartir y contagiar un poco, ¿no? nuestra pasión por la flora nativa. Por ejemplo, también tenemos malvas arbustivas o malvas rastreras, como la malvita de campo, pero hay muchas, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Saliendo un poquito, yo que quise poner ahí, perdón. Y en la medida que vayamos sumando muchas de estas plantas nativas a nuestros espacios, empezaremos a observar algunos cambios, ¿no? Desde ya aparecerán insectos más vistosos y llamativos, como justamente las mariposas. Y acá en la ciudad, dentro de todo, y a pesar de la fuerte codificación que se ha hecho, hay especies animales y vegetales que se han adaptado a estas condiciones, ¿no? Dentro de las mariposas tenemos las típicas mariposas urbanas que podemos observar un día como hoy, como las espejitos. Acá pasa rápido Nico, bueno, o las perezosas, las pavo real, las batarazas, ¿no? Pero incluso también aparecen otras mariposas menos llamativas, menos vistosas, pequeñas en tamaño, ¿no? Como por ejemplo las saltarinas, que ahí vemos justo una saltarina visitando una pequeña flor de verbena. O por ejemplo mariposas del grupo de las flotadoras, como esta linda yuyera, que aunque no lo crean, esta mariposa es bastante común en la ciudad, solo que es pequeña y no la vemos, pero está. O por ejemplo también, quizás mariposas un poco más raras de ver, como las acróbatas rojizas, que de vuelta, capaz que yo justo puse la chilcolor y la acróbata rojiza llegó, y fue gracias a haber puesto esa planta nativa. O por ejemplo otras mariposas que parecen ser, ¿no? venidas de la selva misionera, como los papiliones, ¿no? Entre ellas las limoneras, las borre de oros, ¿no? Y que son mariposas que también están acá en la ciudad. Así que es posible, ¿no? Pero no solamente de insectos, no solamente mariposas son los insectos, también tenemos otros grupos interesantes como abejas, muchas abejas nativas. Hoy quizás solo conozcamos a la abeja doméstica, a la abeja europea, pero sepan que esta especie de abeja, además de ser exótica, es una especie que quizás genera conflictos con las abejas nativas, ya sea por competencia de recursos, competencia, ¿no? de espacio, ¿no? Y también en la medida que vayamos sumando plantas nativas, permitiremos que otras especies como abejas nativas como el grupo de los alíctidos, o abejas sin aguijón como las meliponas, abejas cortaderas de hojas o abejas aceiteras y más, también empiecen a acercarse a nuestros jardines. O por ejemplo también abejorros, mangangaes, abejas carpinteras y más. Pasando también a otro grupo interesante, estarán las moscas de las flores o los círfidos, porque no todas las moscas son de la basura o buscan la comida en descomposición. También hay moscas importantes, agentes polinizadores que visitan nuestras flores nativas. O por ejemplo también polillas, ¿no? Las mariposas quizás nocturnas, pero bueno, la realidad es que tenemos polillas que pueden tener hábitos diurnos, no solamente nocturnos, y que también juegan un rol clave a la hora, ¿no? de contribuir a la polinización de muchas plantas nativas. O por ejemplo escarabajos del grupo de las vaquitas de San Antonio, como la Areopis, o por ejemplo otros escarabajos del grupo de los astilos, ¿no? También quizás esta no sea una especie tan conocida, pero entre todos sabremos escuchar hablar de la polémica y controversial 7 de oro, ¿no? Que ha generado muchos daños. Pero bueno, escarabajos de esos grupos también son asiduos visitantes de las flores. O por ejemplo también escarabajos que se alimentan de las hojas, ¿no? Como los crisomelios, y entre tantos crisomelios que podemos encontrar, a mí me gusta mucho siempre la vaquita leopardo, que así como lo ven es una vaquita que aparece gracias a una planta nativa llamada escobadura, que es un yuyo, y es un yuyo, pero ese yuyo es el que visita este escarabajo justamente para hospedarse y desarrollarse. O por ejemplo también otros visitantes no tan deseados como los comedores, ¿no? de plantas, entre ellos los gorgojos o los burritos de la vid, y que ahí después empezamos a cuestionarnos si, ¿qué hago? ¿Mato no el bicho? ¿Lo desplazo? ¿Dejo que se coma mi planta nativa? Bueno, ahí uno se replantea por qué está justamente cultivando plantas nativas, y bueno, uno puede elegir si moverla a otra planta no deseada, o por lo menos, bueno, dejar que se acerque después el día de mañana algún insecto, como algún ratón, algún piojito, alimentarse de ella. Pero bueno, sepan que los gorrojos también van a llegar. O por ejemplo las chinches también, ¿no? Las chinches verdes, tenemos, bueno, hay chinches fitófagas, pero también tenemos chinches controladoras de otros insectos, así que también es
grupos de insectos que hemos encontrado, por ejemplo las arañas, ¿no? Estos son otro grupo de invertebrados no insectos, ¿no? Que también los vamos a encontrar en nuestras plantas, desde arañas como las arañas cangrejos, que justamente se esconden o mimetizan en las flores para... se mimetizan en las flores para esperar a algún agente polinizador y capturarlo, o por ejemplo la típica araña tigre, ¿no? Que encontramos en nuestros jardines, y así como la ven intimidante, es completamente inofensiva y es una gran aliada a la hora de controlar insectos quizás menos deseados, ¿no? Pero bueno, eso fue un pantallazo rápido de estos diferentes visitantes que vamos a tener en nuestros jardines a la hora de sumar plantas nativas. Pero si salimos un poquito también de los insectos, tendremos quizás otro grupo de picaflores o colibríes. Esto no se va a quedar, ¿no? A mí me da cosa que se cae el televisor, pero creo que está bien. Bueno, tendremos muchas plantas, entre ellas las salvias, ¿no? La bien conocida salvia azul o salvia guaranética, pero si no es una salvia azul, también puede ser cualquier otra salvia de cualquier otro color de flor. Y salvia que tengamos va a poder permitir brindar alimento a interesantes visitantes como los picaflores o colibríes, ¿no? Y acá en la ciudad tenemos al picaflor verde, al picaflor bronceado, al picaflor garganta blanca, así que quizás a la hora también, ¿no? De querer atraer a estos visitantes, si yo tengo la chance de elegir entre un bebedero y una planta nativa como una salvia, y yo voy a preferir la salvia porque además, bueno, estoy contribuyendo justamente a la reproducción de una planta nativa como ella, ¿no? No es la única, hay varias plantas nativas que atraen picaflores, así que es cuestión, ¿no?, de investigar un poquito y sumarlas a nuestros jardines, ¿no? O por ejemplo, tendremos un grupo interesante de plantas que son aquellas plantas hospederas de muchas mariposas o lepidópteros en general. Algunas bien conocidas son, por ejemplo, enredaderas, del grupo de las pasifloras, como el murucuyá, ¿no? Todo el mundo sabrá que esta planta nativa, que además podemos encontrar en la ciudad creciendo, ¿no? En alambrados, en enrejados y otros lugares quizás con baja intervención, ¿no? Bueno, esta enredadera crece, ¿no? Y ahora creo que la vamos a encontrar en flor y en fruto, y como tal, al estar presente en la ciudad, permite justamente que su mariposa, la mariposa espejito, la utilice como planta hospedera donde desarrollar su ciclo de vida, ¿no? Acá les muestro un detalle nada más de lo que es la oruga, la mariposa en estado de pupa crisálida y después la mariposa adulta, ¿no? O por ejemplo tendremos el caso también de otros insectos visitantes de estas plantas como las abejas carpinteras, o por ejemplo algunos insectos como chinches o escarabajos que son también propios de esta planta, el muruguyá, ¿no? Están a full ahora también, sí. Pero bueno, noten también cómo en torno de una sola planta se generan todas estas interacciones, ¿no? No solamente mariposas, sino también escarabajos, chinches y por qué no también aves que van a aprovechar los frutos carnosos de esta planta. Entonces, noten, ¿no?, como el poder de una sola planta nativa. Entonces, otra razón más por la cual animarse a cultivar estas plantas en nuestros espacios. O por ejemplo también podemos mencionar a las plantas del grupo de las asclepiadáceas, entre ellas los taxis, ¿no? La especie quizás más conocida es la Araugia sericífera o taxi o doca, que reconoceremos ya sea por sus flores blancas, a veces rosadas, o por ejemplo sus frutos que aparentan ser unos folículos, una suerte de papa del aire que cuando llegan a la madurez se abren espontáneamente y dejan desprender muchas semillas. Pero bueno, esta es una de tantas especies que pueden ser plantas hospederas de nuestra mariposa monarca del sur, ¿no? Quizás todo el mundo conozca la bandera española, la Asclepias corazábica, que además de no ser una planta nativa, sepan que no es la única alternativa, opción que tenemos a la hora de querer brindar alimento, ¿no?, a esta especie de mariposa, ¿no? Y en el caso de la monarca del sur, bueno, ella buscará plantas como los taxis, plantas como el plumerillo negro, o también las famosas Asclepias melodora o yerba víbora, que es una planta nativa típica de nuestros pastizales. Ahí está el detalle. Es una planta difícil de conseguir, pero bueno, cada vez más viveristas y emprendedores la están cultivando más allá de todas sus complicaciones. Pero bueno, para quien quiera quizás optar por las Asclepias nativas en vez de las Asclepias corazábicas, sepa que está esta opción, ¿no? O por ejemplo, para mencionar un caso más, el caso de las aristoloquias, plantas trepadoras o algunas rastreras, muy curiosas y vistosas quizás por sus flores que asemejan ser las de una planta carnívora. Tienen todo un ciclo de reproducción muy interesante que implica la llegada de una mosca de la fruta que queda encerrada y la poliniza, pero bueno, estas plantas, entre otras características, también son plantas hospederas de otro grupo de mariposas que son las borre de oro, ¿no? Estas mariposas también emparentadas con la limonera grande que vimos de las diapositivas atrás. Pero bueno, ya sea murucuyá, ya sea tasio, ya sea aristoloquia, cualquiera de estas plantas que sumemos en nuestros espacios, el día de mañana también permitirán la llegada de estas mariposas, que bueno, lo que van a hacer es depositar sus huevos, de ellas van a salir las orugas y las orugas se van a empezar a comer las plantas que estábamos cultivando. Entonces también ahí entenderemos que justamente gracias a la presencia de estas plantas hospederas permitimos que muchas de estas especies logren alojarse, ¿no?, y subsistir, ¿no?, en este entorno o entramado
urbano. Bueno, ahí solo paso un chivo más que bueno, también como yo mencioné al principio, entre tantas herramientas y facilidades que hoy día podemos encontrar, yo solamente les traigo el caso de esta linda guía digital, que es una página web, un trabajo en conjunto resultante entre la revista Jardín, Aves Argentinas y La Nación, que bueno, dio lugar a la creación de esta plataforma que funciona como una guía interactiva, ¿no? Uno puede ir a través de una búsqueda por filtros, conocer las diferentes especies de plantas nativas dependiendo de la región o provincia en la cual se encuentre, y también encontrar información sobre sus interacciones, sobre sus características y requerimientos, y también encontrar todo un listado, ¿no? Más o menos actualizado de diferentes viveros y emprendimientos que cultivan y comercializan plantas nativas. Pero bueno, esto es solo un chivo que paso, pero sepan que hoy día está muy buena. Está muy buena. La pueden buscar por nombre común o por el nombre científico. A veces lo dicen, tal planta, y ahí tienen todo y qué requisitos tiene, si es para sol, sombra, cantidad de agua, está muy hilos asociados, ¿no? Fauna asociada. Exactamente. Bueno, entonces como para podemos ir cerrando esta charla y dar lugar a la siguiente persona que exponga, haciendo un raconto. Bueno, entonces desde el grupo de árboles nativos de Aves Argentinas, como mencionábamos, hacemos nuestro aporte justamente a la divulgación y a la regularización de la flora nativa, cultivando plantines, ofreciendo sobres de semillas, ¿no? Y invitando a que la comunidad se vaya comprometiendo justamente en lo que es el cultivo de nuestra flora nativa. Obviamente todos comenzamos por aquellas plantas fáciles, ya sea de conseguir o de cultivar, pero después quedará en una empezar a profundizar, en visitar reservas urbanas, conocer las diferentes especies nativas típicas de diferentes comunidades, como los pastizales, como las selvas, como los bosques de talar, ¿no? Y después quedará en uno, ¿no? Si después desea iniciar un emprendimiento, ¿no? Tengo el caso acá de mi amigo Mati, que bueno, también es un manija que hace, no sé, 2 años se metió de lleno en monas nativas y hoy día es como uno de los grandes viveristas que podemos encontrar acá en la ciudad, y trabaja especies interesantes. Pero bueno, cualquiera de nosotros o nosotras puede estar el día de mañana ocupando un lugar como el que estoy ocupando yo y también compartir su experiencia con la flora nativa. ¿Por qué no iniciar un emprendimiento educativo, productivo con la flora nativa? ¿Por qué no también participar de proyectos de investigación? Hoy día hay herramientas como las apps de ciencia ciudadana, ¿no? Que permiten justamente aportar información sobre, bueno, la ubicación y la distribución no solamente de especies vegetales, sino también animales, silvestres, ¿no? Y todo eso después, a la larga, es información, es herramienta muy valiosa que hace un aporte justamente a lo que es la conservación de nuestra biodiversidad. El mensaje final que quiero dejar es que todos y todas podemos ser partícipes de esto. Gracias por estar acá presentes y ojalá que, bueno, el día de mañana se acerquen a nuestro espacio de viverito y bueno, nos conozcamos un poquito más. Y para quien lo desee después, bueno, y quiera más data sobre qué plantas nativas sumar en su jardín, pueden contactarnos, y si no, les haremos alguna recomendación de bibliografía o también le invitaremos a sumarse a alguna actividad que organicemos. Así que sin más, cierro la presentación y bueno, si hay preguntas, trataremos de responderlas. Muchas gracias. ¿Puedo hacer alguna pregunta? Bueno, no, el tema es que ya tengo 2 plantas, compré una aristoloquia y bueno, una asclepia no la nativa. Y ya hay huevos en las 2. En la aristoloquia hay 2 tandas de huevos y debe tener 20 hojas. Yo digo, salen las orugas y en 2 días ya no tienen qué comer. Tengo que intervenir, no sé qué hacer. Bueno, eso es un tema bastante recurrente, ¿no? Sobre todo a quienes justamente suman plantas hospederas y se encuentran con esta limitante, ¿no? De que la planta o no tiene el desarrollo suficiente o la cantidad de hojas y tallos para albergar tal cantidad de huevos que van a ser orugas ansiosas por devorarse todo, ¿no? Siempre mi recomendación es no quedarse en un solo ejemplar de esa planta hospedera, sumar 3 a 5, tener algunas de backup, porque va a pasar eso, las orugas van a comerse todo, van a seguir queriendo comer más para crecer y desarrollarse, y salvo que consigamos alguna planta sustituta, después lo que va a ocurrir es que esas orugas empiecen a comerse entre sí, porque pueden ser caníbales también, o empezar a morir, o incluso algunas quedarse a mitad de camino y resultar en ser mariposas con un menor tamaño. Eso se puede dar también, ¿no? Pero entonces, mi recomendación es
tener más de un ejemplar, de manera tal de por lo menos no tener que después salir corriendo, consultando en grupo, preguntando por quién tiene Asclepias, quién tiene Aristoloquia, porque después la gente se estresa, la pasa mal y termina siendo una experiencia poco agradable lo que es el cultivo de plantas nativas. Como digo, al menos estas plantas como el murcuyá, el tasio, las Aristoloquias son plantas que se pueden conseguir fácilmente en viveros, así que es solamente cuestión de saber dónde encontrarles, y si quizás alguien tiene la suerte de tener algún espacio verde público cerca con esta planta nativa, también de última ir a buscar semillas, cultivarla o eventualmente traslocar sus orugas ahí. Esa es otra alternativa, pero quedará en la decisión de uno y uno. Así que bueno, mucha suerte con esas orugas y ojalá ocurra. Sí, de todas las plantas que mencionas, ¿hay alguna que sea especialmente... De las plantas que mencionaste, ¿hay alguna que sea tóxica para animales domésticos, especialmente gatos, que es mi caso? O conejos, me dicen acá. Claro. Mira, en principio al menos... desde mi experiencia personal no tengo como documentado casos, ¿no?, de intoxicaciones severas, ¿no?, de animales domésticos con alguna de estas plantas nativas que yo he mencionado, ¿no? Muchas veces solemos pensar quizás en plantas con frutos carnosos, sobre todo plantas del grupo de las solanáceas como los tomates o tomatillos o hierbamoras, que quizás, sobre todo si son ingeridas en un estado de inmadurez, pueden resultar ser algo perjudiciales. Pero hasta ahora al menos yo no he escuchado casos, ¿no?, digamos, de alguna mascota como un perro o un gato tener una complicación severa, ya sea por haber ingerido alguna parte de estas plantas nativas. Y al menos estas que yo he mencionado, la verdad que son completamente inofensivas, ¿no? Salvo que vos realmente consumas grandes cantidades de algún fruto puntual, como no sé, los frutos rojos de alguna sangre de toro, que es esta linda plantita de sombra, o por ejemplo los frutos verdes de algún fumo bravo, que es una linda solanácea. La verdad que no se me ocurre otra situación en la cual pueda generarse una complicación. El Cestrum parqui que... Bueno, el Cestrum parqui, que es una solanácea conocido como duraznillo negro, que es una planta que seguramente habremos conocido por tener unas hojas con un aroma especial. Ahí a ver, ¿quieres sumar algo? Sí. No, yo de nativas, y en casa cuando empecé a tener nativa, perro y gato se probaron todo y te puedo asegurar que nada es tóxico. Al Cestrum parqui no van porque el olor no les interesa, entonces también confiar en la inteligencia de los animales, porque no son tontos. O sea, muchas, por ejemplo, las verbenas y las malvas son plantas que son medicinales para nosotros, pero para ellos también. Entonces por ahí un gato o un perro come por ahí una verbena o una malva y después vomita. No vomita porque la planta le hizo mal, vomita porque ya estaba en un proceso y lo que lo ayudó es acelerarlo. Entonces yo, en mi experiencia sin ser veterinaria, he hecho observaciones y realmente a las que podrían llegar a ser como... Y volvemos a lo mismo, la toxicidad la va a dar la ración de planta que se coma. No hay registro, por lo menos yo no tengo registro con perros y con gatos. Gracias, Eve. Bueno, ahí un poco lo comentó justo Eve, pero después, salvo las solanáceas, después no, la verdad que no considero que haya otras plantas. Yo lo pensaba hay registros de animales en campo con el Cestrum, pero no sé cuánto es así, digamos. Yo no lo noto en la ciudad. Claro, sí, es verdad que ahí está documentado sí casos, ¿no?, de algunas plantas nativas que suelen crecer como espontáneas en campos de cultivo, ¿no?, y sobre todo se cita mucho, ¿no?, como tal planta tóxica para el ganado, pero bueno, también dependerá mucho de qué cantidades comió ese animal, ¿no?, de esa planta nativa. Claro, digamos, en la casa, claro, va a poner en su jardín o en su balcón. Exacto, no. Salvo que tengan una vaca en su jardín, creo que no sería el caso. Por ahora no. No, ahora no. No tengo bueno, intención. Bien. Bueno, si hay una pregunta más, cerramos. Así que... Muchísimas gracias.